¿Y si te dijera que uno de los monstruos más temidos de esta generación no salió de una película, ni de una novela de terror, ni de una vieja leyenda contada junto al fuego, sino de un concurso de Photoshop en un foro de Internet? Una figura alta, delgada, sin rostro, vestida de traje negro, aparece al fondo de fotografías inocentes, observando, esperando, y lo más perturbador de todo no es lo que hace, sino que millones de personas empezaron a creer en él tan intensamente que la ficción terminó filtrándose al mundo real, con consecuencias que nadie vio venir. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Esta es la historia de cómo nació Slender Man. Para entender de dónde vino esta criatura, primero tenemos que hablar del lugar donde nació. Corría el año 2009. Internet ya no era ese territorio salvaje y experimental de la década anterior, pero tampoco era el Internet pulido y corporativo de hoy. Era una zona intermedia habitada por foros. Y entre esos foros había uno particularmente influyente, célebre por su humor negro, su creatividad caótica y su comunidad de usuarios ingeniosos. Something Awful, un lugar donde la gente competía por ver quién era más listo, más gracioso, más talentoso con las herramientas digitales. En junio de 2009, en la sección dedicada al arte y a la manipulación de imágenes, alguien abrió un hilo con una premisa muy simple. La idea era esta: tomar fotografías normales, cotidianas, y editarlas en Photoshop para insertar en ellas algo paranormal, algo que no debería estar ahí. El objetivo era que las imágenes parecieran lo suficientemente reales como para engañar a alguien, como si fueran evidencia auténtica de lo sobrenatural filtrándose en la vida diaria. Un juego, un desafío creativo entre extraños conectados por una pantalla. Los usuarios empezaron a participar. Aparecían fotos de casas viejas con siluetas fantasmales en las ventanas, rostros difusos entre la multitud, sombras imposibles, todo bastante entretenido, pero nada que fuera a cambiar la cultura de Internet para siempre. Hasta que, el 10 de junio de 2009, un usuario que firmaba bajo el nombre de Victor Surge subió su aporte al concurso. Eran 2 fotografías, en blanco y negro, con ese grano y esa textura envejecida que las hacía parecer sacadas de un archivo antiguo. En la primera imagen se veía un grupo de niños jugando en lo que parecía un parque o un patio de recreo, y detrás de ellos, entre los árboles, había una figura, alta, anormalmente alta y delgada, con un traje oscuro, y donde debería estar su rostro, no había nada, solo una superficie pálida y vacía. Pero lo que realmente hizo que estas imágenes destacaran no fue solo la edición, que era técnicamente muy buena, fue el texto que Victor Surge escribió debajo, porque en lugar de simplemente presentar las fotos, les inventó una historia, añadió unas líneas que fingían ser fragmentos de documentos, testimonios de testigos, notas de archivo. Escribió cosas como que 14 niños habían desaparecido y que la figura era conocida por acosar a los menores. Le dio un nombre a la criatura, la llamó The Slender Man, el hombre delgado. Y ahí está la genialidad accidental de todo esto. Victor Surge no solo creó una imagen aterradora, creó contexto, creó una mitología. En unas pocas frases sugirió que esta cosa tenía una historia, un patrón de comportamiento, víctimas, testigos que habían muerto poco después de fotografiarlo. No te estaba mostrando un monstruo, te estaba mostrando la punta del iceberg de algo mucho más grande y mucho más antiguo. Y tu cerebro, naturalmente, empezó a llenar los huecos. El usuario detrás de Victor Surge era, en realidad, un hombre llamado Erik Knudsen, un usuario más del foro, con talento y con una comprensión instintiva de lo que asusta a la gente. Él mismo ha explicado a lo largo de los años que su intención era crear algo que provocara una respuesta emocional genuina, algo que se sintiera real. P. Lovecraft, en la idea de lo desconocido, de las cosas que acechan justo fuera del alcance de nuestra comprensión. Quería inventar una figura que diera miedo precisamente porque no la entendíamos, y funcionó. Vaya si funcionó. Casi de inmediato otros usuarios del foro empezaron a sumarse, pero no de la forma en que uno esperaría. No dijeron qué buena edición. Hicieron algo mucho más interesante. Empezaron a jugar. Comenzaron a crear sus propias fotografías de Slender Man, sus propios documentos falsos.
sus propios testimonios inventados. Cada uno añadía una capa nueva a la leyenda. Uno decía que Slender Man aparecía en fotos de una expedición perdida. Otro afirmaba haberlo visto en grabaciones de los años 50. Alguien más lo ubicaba en dibujos infantiles, en registros médicos, en escenas del crimen. Sin coordinarse, sin un plan central, decenas de personas estaban construyendo colectivamente el folclore de un monstruo que había nacido apenas unos días antes. Esto es algo profundamente nuevo, y quiero que nos detengamos aquí un momento. Las leyendas urbanas tradicionales tardan generaciones en formarse. Se transmiten de boca en boca, mutan con el tiempo, se distorsionan a través de los años y de las fronteras. Nadie sabe quién las inventó porque nacen del anonimato colectivo del tiempo. Pero Slender Man rompió todas esas reglas. Slender Man se formó en cuestión de días, y a diferencia de las leyendas antiguas, podemos señalar exactamente el hilo, exactamente el usuario, exactamente la fecha en que todo comenzó. Fue la primera vez que la humanidad pudo ver en tiempo real el nacimiento de un mito. Los investigadores del folclore digital tienen un nombre para este fenómeno de creación colaborativa: creepypasta. Historias de terror que se copian, se pegan y se comparten por internet, mutando con cada versión. Y Slender Man se convirtió, sin duda, en el rey de las creepypastas. Pero su ascenso apenas estaba comenzando, porque si algo caracteriza a Internet es su capacidad para tomar una idea y expandirla más allá de todo control. Slender Man saltó del foro de Something Awful a todas partes. Aparecieron dibujos, relatos, arte digital. La figura sin rostro se volvió instantáneamente reconocible. Pero el verdadero salto, el momento en que Slender Man pasó de ser un fenómeno de nicho a una obsesión masiva, llegó a través del video. Pocos meses después de aquel post original, apareció en YouTube una serie llamada Marble Hornets. Un grupo de creadores jóvenes tomó el concepto de Slender Man y lo transformó en una narración de terror encontrado. Ese estilo de metraje falso que simula ser real, grabaciones perdidas, cintas recuperadas. La historia seguía a un estudiante de cine investigando unas cintas inquietantes de un viejo proyecto abandonado. Cintas en las que empezaba a aparecer una y otra vez una figura alta y sin rostro. La serie estaba construida como un misterio interactivo, con cuentas paralelas, mensajes ocultos, pistas escondidas para que el público las descifrara. Los espectadores no solo miraban, investigaban, participaban, sentían que formaban parte de algo real. Marble Hornets se volvió un fenómeno. Acumuló millones y millones de visitas. Y con cada nueva persona que la descubría, Slender Man se hacía más grande, más establecido, más parte del vocabulario visual de toda una generación. Aparecieron videojuegos. Uno en particular, un juego sencillo pero aterrador, en el que tenías que recoger notas en un bosque oscuro mientras la figura te perseguía, se volvió enormemente popular, generando millones de reacciones de terror grabadas y compartidas. Slender Man ya no era el aporte de un usuario a un concurso, era una industria del miedo, un ícono cultural completo, con reglas, con mitología, con una comunidad global que lo alimentaba día tras día. Y aquí es donde nuestra historia da un giro, porque hasta este punto todo lo que hemos contado es fascinante, creativo, incluso admirable como fenómeno cultural. Pero la línea entre la ficción y la realidad, esa línea que Slender Man estaba diseñado específicamente para difuminar, esa línea se rompió, y lo hizo de la peor manera posible. En 2014, en la ciudad de Waukesha, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, ocurrió algo que sacudió al mundo entero y que cambió para siempre la conversación sobre Slender Man. 2 niñas de 12 años atacaron con un cuchillo a una tercera niña, una compañera de clase, en un bosque. La víctima recibió múltiples heridas, sobrevivió milagrosamente, después de arrastrarse hasta un camino donde un ciclista la encontró. Pero lo que estremeció a todos no fue solo la brutalidad del acto, fue la razón que dieron las agresoras. Según la información difundida por las autoridades y ampliamente reportada por los medios en su momento, las 2 niñas afirmaron que habían hecho aquello para convertirse en proxies, en sirvientes de Slender Man. Creían que la criatura era real, creían que vivía en una mansión en un bosque cercano,
y creían que para demostrarle su lealtad y proteger a sus familias tenían que matar. Habían encontrado a Slenderman en Internet, en esos mismos sitios de creepypasta donde la ficción se disfrazaba de realidad, y en algún punto, para ellas, esa distinción había dejado de existir. Quiero ser muy claro y muy responsable con esto porque es un caso real que involucró a personas reales y a una víctima real. Este fue un acontecimiento genuino, ampliamente documentado y posteriormente examinado incluso en un documental que exploró la salud mental de las jóvenes involucradas. Los expertos que analizaron el caso señalaron que había factores mucho más profundos y complejos en juego que la simple existencia de una historia de Internet. No fue Slenderman quien tomó el cuchillo, fueron personas, con circunstancias humanas complicadas. Sería injusto y falso reducirlo todo a una creepypasta hizo esto. Pero lo innegable, lo que no podemos ignorar, es que una ficción nacida en un foro de Photoshop se había vuelto tan poderosa, tan omnipresente, que pudo enredarse en la mente de dos niñas hasta las consecuencias más trágicas. Y ese es precisamente el escalofrío que recorre toda esta historia. Slenderman fue diseñado desde su primer instante para hacerte dudar, para que una parte de tu cerebro, esa parte antigua e instintiva que teme a la oscuridad, susurrara, ¿y si es real? Erik Knudsen creó algo tan convincente, tan bien construido con sus documentos falsos y sus testimonios inventados, que la propia estructura del mito era una invitación a creer. Y cuando miles de personas empezaron a añadir capas, cada una más detallada, más realista, más interconectada, la ilusión se volvió casi imposible de distinguir de la verdad. Después de lo ocurrido en Waukesha, la comunidad que rodeaba a Slenderman cambió. Muchos creadores se distanciaron. El propio Erik Knudsen expresó su tristeza por lo sucedido. Lo que había empezado como un juego creativo entre adultos en un foro se había convertido en algo con un peso moral que nadie había pedido cargar. Slenderman siguió existiendo, por supuesto. Llegó incluso a tener su propia película de terror producida por un gran estudio, pero algo de su inocencia original, si es que un monstruo sin rostro puede tener inocencia, se había perdido para siempre. Entonces, ¿qué nos deja realmente esta historia? A primera vista, es la anécdota curiosa de un monstruo de Internet. Pero si miramos más de cerca, Slenderman es algo mucho más grande y mucho más inquietante. Es la prueba de que en la era digital ya no necesitamos siglos para crear una leyenda. Podemos fabricar dioses y demonios en cuestión de días. Podemos tomar una imagen, añadirle una historia, multiplicarla por millones de mentes conectadas y darle una especie de vida propia. Slenderman no existe, nunca existió, y sin embargo, es real de la única manera que importa. Existe en nuestra cabeza. Existe cada vez que caminas por un pasillo oscuro, y por un segundo tu mente dibuja una figura alta al final del corredor. Existe cada vez que miras al fondo de una vieja fotografía, buscando algo que no debería estar ahí, y quizás esa sea la lección más perturbadora de todas. Los monstruos más poderosos ya no viven en los bosques ni en los cementerios. Viven en las pantallas. Se construyen entre todos, pieza por pieza, comentario por comentario, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no controlamos del todo aquello que creamos. Slenderman empezó como un concurso de Photoshop. Terminó siendo un espejo de lo que Internet es capaz de hacer con una idea, con el miedo y con la delgada y frágil línea que separa lo que imaginamos de lo que creemos. La próxima vez que veas una figura sin rostro en el rincón de una imagen, recuerda, alguien la puso ahí, pero también recuerda que, una vez suelta en la red, ninguna leyenda pertenece ya a su creador, pertenece a todos nosotros, y crece cada vez que la contamos. Si esta historia te dejó pensando o mirando con más atención el fondo de tus fotografías, quédate con nosotros. En este canal desenterramos los misterios que la red esconde, las leyendas que nacieron de un clic y los casos que Internet nunca pudo explicar del todo. Suscríbete a Expedientes del Internet y activa la campana, porque en cada episodio abrimos un nuevo expediente. Y créeme, allá afuera, en la oscuridad de la red, siempre hay algo más esperando a ser encontrado.
Nos vemos en el próximo caso.